La asociación civil como tal es nuevita, la estamos inaugurando, digamos, hace 3 meses que tenemos la formación legal. Sin embargo, como padres organizados o padres autoconvocados, nosotros empezamos en septiembre del 2020, cuando pedíamos el retorno de los chicos a las aulas, ¿no? La apertura de las escuelas y que las clases fueran presenciales. A partir de ahí, nosotros hemos visto que la decadencia en materia educativa en la provincia se debe a varios factores. Creo que la pandemia ha venido a develar un fracaso educativo producto de malas políticas de años atrás, y entonces creo que la pandemia también lo que vino a hacer fue a volver a activarnos, ¿no? A que las familias nos volvamos a involucrar en esto de la educación de nuestros hijos. Pero ¿por qué digo, digamos, algo tan fuerte, ¿no? Como el fracaso del sistema educativo? Porque nosotros vemos que está haciendo agua por donde lo mires. Estas recorridas que estamos haciendo alrededor de la provincia nos muestran las realidades de cada uno de los lugares, y los problemas son exactamente los mismos. Falta de nombramiento docente, deficiencia en la infraestructura. Nosotros decíamos a principio de año el tema del calendario escolar, que nunca se cumplieron los 180 días hábiles de clases efectivas que la ley prevé. Además, al principio de este año, el ministro había prometido 190 días, tratando de compensar un poco lo perdido durante los 2 años de pandemia, y eso tampoco materialmente se pudo cumplir, y recién estamos a mitad de año. Otro tema muy importante es el tema del presupuesto. Nosotros nos presentamos en la audiencia de presupuesto acá en la legislatura de la provincia de Córdoba, y mostrábamos sorprendidos de que en los últimos 9 años se bajó un 50% el presupuesto en materia educativa en la provincia. Luego tenés los problemas con el PAI, porque hay muchas escuelas que no se da comida de calidad, en situaciones donde ha habido meses que no se ha podido prestar el servicio por determinado motivo. El tema del salario docente es otra cosa que preocupa, la capacitación docente, la jerarquización de esa profesión. Entonces, y por supuesto, y esto es como lo más importante, el tema del desempeño pedagógico. Las pruebas estandarizadas, tanto las locales, las Prisma, como las Aprender a nivel nacional, son para llorar, ¿no? Son devastadoras, son tristes, son muy preocupantes. Entonces, el tema de la deserción, el mismo ministro de Educación admitía que antes de la pandemia el 50% de los chicos que empezaba el secundario lo terminaba. Y estas últimas pruebas que hemos tenido los resultados hace un mes más o menos, dicen lo mismo, ¿no? Que 24 de cada 100 solamente empiezan y terminan en el tiempo esperado, que 2 o 4 chicos de cada 10 tienen un nivel básico o esperado ahí en lengua y en matemáticas, llegan al secundario sin comprender textos, o están en tercero o cuarto grado y todavía no están alfabetizados. Entonces la situación es preocupante. Además, nosotros como asociación civil, que como te decía al principio nos hemos conformado hace 5 meses, ¿por qué lo hicimos? Nosotros entendimos que para poder tener una voz formal dentro de la mesa donde se discutan las políticas públicas educativas, necesitábamos también tener un formato legal, un formato jurídico, una estructura más seria. Y por eso nos comprometimos y nos pusimos también con esta lucha al hombro, porque hay muchas familias que nos encuentran casi como un altavoz, ¿no? Encuentran en nosotros la vía para poder canalizar los reclamos que en materia educativa, insisto, son muchísimos. Por ejemplo, nosotros tenemos contacto con la comunidad de las escuelas PROA. Ustedes tienen en Oncativo una escuela PROA que fue inaugurada hace poquito, pero es una realidad ínfima dentro de la cantidad de escuelas PROA que hay en la provincia. Son apenas 5 las que tienen edificio propio, cuando son escuelas que han comenzado el primer ciclo lectivo en el 2019, y todavía el resto, no esas 5, el resto de las 40 y pico que funcionan, están en edificios prestados. Con baja calidad educativa, las escuelas PROA, recordemos que tienen especialidad en tecnología, robótica, en computadoras, claro, en robótica, en biotecnología, en TICs, y dan clases sin computadoras o sin internet. Entonces voy a decir,
es una cosa imposible, Bueno, ¿no? me está abriendo muchos frentes. Vamos a ir por partes. Muchos frentes necesarios para analizar y tenemos el tiempo, ojalá también usted lo tenga con esta entrevista para poder desarrollarlos. Habló de tiempos, habló de días de clase, 180, 190 días compensatorios a los 180, esos 10 bueno, pero más allá de los días, notamos, y más allá de la intención de achicar las pruebas a aprender, los resultados no son positivos de ninguna manera. No han logrado, más allá de modificar la fórmula de la evaluación o de mostrar los conocimientos en esas pruebas a aprender, no se dieron con los resultados que se esperaban por parte de los creadores de las pruebas a aprender, pero más allá de no conseguir esos resultados que se esperaban favorables para ellos o que se lograran interpretar de una manera favorable en el sistema educativo o en la sociedad, más allá de eso y de esas cuestiones individuales o particulares o de deseos de las autoridades a nivel ministerial y nacional, hablo de la sociedad, el daño y la falta de educación en sí, con aquellos métodos que permitieron en algún momento soñar con una sociedad educada y soñar con una sociedad que participaba activamente de un día de clases, de la escolaridad, y que esa escolaridad le iba a significar un futuro, o que debíamos pasar por una escuela para pensar en el mañana y así tener una nación con rumbo correcto. En el camino, en estos últimos años, ha quedado un montón, Soledad, y se está notando hoy por hoy, más allá de las pruebas a aprender, lo notamos en tu accionar diario, en nuestro accionar diario, en la vida cotidiana de todos, ¿no? Bueno, vos has dado, digamos, en la tecla el tema de la educación como herramienta de oportunidades, como herramienta de equidad. Estas evaluaciones también han demostrado que el menor desempeño en materia pedagógica se ha dado en los sectores más vulnerables. En Córdoba, el 70% de los chicos asiste a escuelas de gestión estatal, y sin embargo también las últimas pruebas han demostrado que el mayor porcentaje de descenso han estado en las escuelas privadas, digo. Entonces ahora la desmejora en la calidad educativa le llega, es transversal. Sí. Es transversal, desde escuelas públicas a escuelas privadas, desde mayor poder adquisitivo hasta el menor. Por supuesto que dentro de las clases más vulnerables existe el mayor golpe, ¿no? Es donde más impacta. Entonces ahí es donde nosotros decimos, entramos en un círculo perverso y triste de que hoy no tenés oportunidad de estudiar, mañana no tenés oportunidades laborales, y seguimos ensanchando el enorme porcentaje de pobreza que nosotros contamos en la provincia. Sí, por supuesto que estamos enmarcados en Argentina también, el nivel educativo es escaso, es pobre. Soledad, pero hoy deja la escuela el que tiene oportunidades y el que no las tiene. Hoy, ¿el abandono, decís? El abandono de la escuela hoy se da, por lo menos, se ve por lo menos, yo voy a traducir lo que veo acá próximo, ¿no? Se da en el que tiene posibilidades y el que no tiene posibilidades. Obviamente, el que no tiene posibilidades capaz que reciba una interpretación distinta de los por qué de ese abandono, de esa imposibilidad de darle continuidad a su estadía dentro del sistema educativo, dentro de la escolaridad. Pero a eso iba también, ¿no? Del interés por la educación y de las maneras que buscan seducir las políticas actuales en educación a quienes deberían estar escolarizados. Bueno, eso también, la cultura de la educación. Creo que, y eso es mucho más amplio, ¿no? El entramado social está bastante dañado, bastante lastimado, y hemos perdido un poco esto de la cultura de la educación, de la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, del mérito, y eso se ve reflejado, por supuesto, también a nivel educativo. Sin embargo, nosotros entendemos que debiera estar garantizada una educación de calidad para la totalidad del alumnado cordobés, que más o menos son 900.000 alumnos. Y es por eso que nos vemos casi obligados y que hemos tomado esta hazaña de tratar de concientizar de que cada vez seamos más las familias
y no solo las familias, digo, esto nos afecta a todos como sociedad, por eso cada uno desde su lugar creo que tiene mucho para aportar, y en ese sentido siempre, en este momento es cuando agradezco estos espacios, ¿no?, como el que vos me estás dando, porque necesitamos que la educación sea un tema de agenda, que sea algo de lo que conversemos, que pidamos, que solicitamos, que exijamos calidad educativa para nuestros hijos, para los que vienen, para todos. Digamos, es la única forma de salir adelante. En una provincia con este porcentaje enorme de pobreza, donde escasean las posibilidades laborales, digo, empecemos de nuevo. El diagnóstico lo tenemos, el diagnóstico es triste. Entonces, aprovechemos de todos aquellos que tienen voluntad, ganas, tiempo de dedicarle a esto para que colaboremos entre todos en la mejora de la calidad educativa. Nosotros, y por eso visitamos las diferentes localidades, además de conocernos con las familias que forman parte de la asociación, hemos estado presentando o pidiendo en realidad a los concejales de cada municipalidad que presenten un proyecto de resolución para que por intermedio de su ejecutivo local insten al ejecutivo provincial al cumplimiento de la ley de educación en un punto. La ley de educación contempla 2 consejos provinciales de políticas educativas, uno para escuelas comunes y uno para escuelas técnicas. En ambos, dentro de sus 15 incisos, con todos los que tienen que formar parte de ese consejo, están las familias representativas por el sector público y de gestión privada. Pero hace 12 años, la ley fue sancionada en el 2010, que eso no se cumple. Las familias jamás han sido convocadas y somos parte de la comunidad educativa. Entonces, lo que nosotros también estamos proponiendo, además del pedido de ese proyecto en cada una de las ciudades, es que el gobierno llame a un Congreso Provincial de Educación, donde estén todas las partes convocadas, todos los actores de la educación sentados en una mesa pensando para adelante, un plan a largo plazo. La educación requiere de planes serios, estratégicos, basados en datos reales, con miras a un futuro lejano, que quizás no lo vea el gobierno que lo implemente, no lo vea el que sigue, porque las políticas educativas, lo han dicho gente proba en la materia, digamos, se ven a 10 o 15 años. De hecho, los efectos de la pandemia también han demostrado que recién vamos a poder ponernos al día de acá 5, 10 años. Pero necesitamos empezar de alguna manera. Entonces, que estén los docentes, que esté el ministerio, que estén las universidades, que formen parte las instituciones, los estudiantes y también las familias. Y romper con eso de que, la tradición argentina de que las políticas educativas se resuelven a puertas cerradas. Es lo más privado que hay. La bajada de línea en el sistema educativo se resuelve por unos pocos y a puertas cerradas sin la participación. Eso es lo que se está reclamando y que se ve con muy buenos ojos en estos tiempos, ¿no? Estos congresos, esta posibilidad de expresión, de debatir públicamente el rumbo de la educación en la República Argentina. ¿Alta resistencia tienen en la provincia de Córdoba, Soledad, a esto o mucha aceptación? Por parte de las familias, la verdad que es mucha, lo ven como esperanzador, ¿no? Y cada vez se suman más y eso para nosotros también es muy, nos alegra, digamos, obviamente. Por parte del ministerio, en honor a la verdad, nos han recibido en 4 oportunidades desde el 2020 a esta parte, pero siempre con el tema no de la presencialidad, que nosotros buscábamos eso, o el tema de los protocolos en un marco de pandemia. Ahora lo que solicitamos es algo mucho más profundo y más es urgente y es necesario, o sea, contempla todas las alternativas que hacen necesario que formemos un consenso y que armemos un plan estratégico a largo plazo. En estas oportunidades la verdad que no hemos sido llamados, nosotros presentamos por supuesto una nota por CIVI, que es la vía formal, presentándonos como asociación, solicitando una nueva audiencia con el ministro, que seamos convocados al Consejo. El Consejo Provincial sesionó en marzo de este año, donde mostraron los contenidos priorizados, pero estaba el gremio, el ministerio, las instituciones privadas, las instituciones católicas, muy acotado, 4 o 5 de los 15 que la ley enumera para que participemos de ese consejo. Bueno, ¿cómo se pueden sumar las familias comunes, las familias de la ciudad, si es que lo pueden hacer,
Soledad. Sí, claro, y son muy bienvenidos. Nuestras redes sociales tenemos Facebook, Instagram y Twitter como Familias por la Educación Córdoba nos encuentran. Bueno, perfecto. Entonces, para que puedan contactarse. Hay que revertir esto, realmente. Te voy a contar algo y con esto te libero. En la ciudad de Oliva, me imagino que también ocurre en algunas otras ciudades, porque se da esto, y de manera lastimosa lo cuento y con mucho dolor. Niños y niñas que pasan del nivel primario al nivel secundario sin esa posibilidad no tan solo de interpretar un texto, sino sin la posibilidad de saber leer, y me he encontrado con situaciones que no terminan sabiendo el abecedario, incluso en el primero y el segundo año del secundario, Soledad. Eso no puede pasar. Eso es desesperante. Eso no puede. Eso es desesperante, pero y no lo sabes solo vos, lo sé yo, y también lo saben las autoridades. Es ahí donde te desespera. Pero Soledad, que ves que no hay... Soledad, lo saben las inspectoras, lo saben los supervisores y supervisoras. Entonces hay que bregar, no por el número, por la continuidad, por la escuela, la escuela contenedora. Sí, la escuela contenedora, pero aprovechemos esa contención que se le da para educarlos, no para aprobarle el pase al próximo ciclo. Ha dado en un tema muy sensible, porque nosotros, si bien somos familias en su mayoría, hay muchos docentes también, esos docentes de vocación, que ven cómo estas bajadas de líneas que vos decías anteriormente, esto de contenidos priorizados, unamos materias por área, demos una oportunidad, 2, 3, 10, 100, pero que nadie se quede. Digo, esta bajada de línea que tiende a nivelar nivelar para abajo, a igualar en la mediocridad, da este resultado que vos estás diciendo, con estas deficiencias en materia educativa. Los docentes lo ven, pero temen por su trabajo, y hay que decirlo, alguien lo tiene que decir. Sí, entonces, o no lo dicen a la directora, o se lo dicen a la directora, pero la directora a su vez no se lo dice a la inspectora. Entonces metemos bajo la alfombra la mugre y la decadencia en el sistema educativo, y no le estamos ayudando a nadie, ni a esos chicos, ni a las familias, y mucho menos a la sociedad toda. Entonces, es necesario que todos levantemos la voz de alguna manera, cada uno desde su lugar, que hagamos ver estas realidades para tratar de modificarlas, por supuesto. El ánimo siempre es constructivo, pero develar lo que no se lo que se pretende ocultar, para que lo podamos encarar de otra manera. Un seño que se formó con mucho amor a la vocación que iba a emprender, un docente que hizo su carrera y que se sigue capacitando y demás, recibir ese mensaje de inspección bajado por la propia directora o director del establecimiento. Y tenemos muchos bajos rendimientos, muchas bajas notas. Hay que ver, hay que analizar. No podemos tener ese porcentaje. Viste que hay un porcentaje, Soledad. No hay que esconderlo. Digo, hay un porcentaje, de decir, bueno, que se interpreta quiénes tienen, qué número tiene que ser el ideal para el curso, con respecto a las notas, a los aprobados y demás. Eso también forma parte de esa presión y de esa bajada de línea, como también pensar que la calificación es discriminatoria, como se habla en muchos lugares en Buenos Aires, incluso dirigentes gremiales. No vamos a permitir que se califique, o vamos a permitir que se evalúe porque es discriminatorio. ¿Cuándo calificar es un fundamento, en una escuela es discriminatorio? Exactamente, o bajo el lema de la igualdad, o de no excluir, y en realidad igualemos con educación. Estás llevando a una exclusión estructural de por vida. Eso es lo que estás haciendo. No estás incluyendo en lo más mínimo. Eso es un verso dicho mal y pronto. Soledad, le deseo lo mejor a esta asociación civil de familias por la educación en la provincia de Córdoba. Hemos entablado contacto, una linda entrevista, que ojalá no sea la primera y la última, que no sea debut y despedida, que sea para más, porque queremos conocer cómo se movilizan, porque está bueno que se metan, que estén bregando por la educación, que creen proyectos y que busquen el lugar que tienen que tener
las familias, los docentes, dentro de las políticas educativas a nivel provincial. En la provincia de Córdoba entiendo que va a ser mucho más fácil que a nivel nacional no le aflojen. Van a tener resistencia, obviamente, ya de hecho la tienen, pero va a resultar mucho más fácil por cuestiones políticas que seguramente van a entregarle frutos a este gran esfuerzo que ustedes están haciendo. Gracias por este tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por el interés y porque breguen todo por lo mismo, ¿no? La mejora en la calidad educativa para todos los niños, en igualdad de condiciones.